En nuestra radio del adulto mayor, panorama político. El único tema que se logró avanzar. Y el acontecer nacional, regional y comunal en nuestra ciudad de Concepción. Panorama político en Concepción, en tu radio, la radio del adulto mayor. Y lo ha hecho mucha gente. Podemos cambiar, podemos construir algo distinto, podemos explorar otro camino más solidario, más humano, más sustentable. Y yo creo que ese es el primer desafío, en creérsela, y el segundo desafío es construir un proyecto y trabajar por él. Trabajar en ese sentido. Sí. Del gobierno regional, ¿cómo lo ve usted? ¿Necesita cambio? ¿La gente que está...? Sí, o... Hay que cambiar. Hay que cambiarlo ya. Hay que cambiar. Ya cumplió un ciclo. Ya. Sí, sí. ¿Hay mucha gente? Hay mucha gente. Yo creo que lo que, sobre todo, es una forma de hacer las cosas, porque de repente yo no quiero centrarme en la gente, solo la gente que lleva 10 periodos, no sé cuántos periodos. Y también se repiten, igual que la cantidad de los... Mucha gente trata, pero hay una lógica que se reproduce. Entonces uno ve de repente gente joven, más joven que yo, que reproduce la misma lógica de los otros. Entonces, recordémosle a la gente que los candidatos al gobierno regional, esta es su segunda elección, que son con la ley con votos. Sí, porque antiguamente que los nombraba el intendente, se nombraba de él. Los partidos políticos básicamente son los que nombraban a través de los concejales. Claro. Y es el único órgano elegido que tenemos en el gobierno regional. El único. Porque el intendente no es elegido, y los seremis tampoco son elegidos. Es el único órgano elegido. Entonces, yo creo que es bien importante que le saquemos un mucho mayor jugo como ciudadanía, le exijamos más. Debería ser en realidad el CORE un verdadero parlamento regional. Pero tienen atribuciones, porque se quejan mucho que no tienen atribuciones, no tiene que lamentablemente el intendente... El que decide todo, que solamente tienen ustedes tienen la voz nomás, pero él es el que corta todos los proyectos, ¿es cierto eso? Yo creo que en parte es cierto que no tiene atribuciones suficientes, pero ¿de quién vamos a esperar que Santiago un día nos regale más atribuciones? Yo creo que ese es el problema, o sea, y queremos atribuciones ¿para qué? ¿Para inflar el Estado o para transformar la economía, hacerla más solidaria y más sustentable? ¿Cuáles son los proyectos que vamos a priorizar? ¿Tenemos una carpeta de proyectos? Yo creo que ahí ese es el problema, no es solo que no tenemos atribuciones, sino que yo creo que hay gente que está calentando el asiento, esperando, está ahí para ver para dónde se va en la próxima elección, y necesitamos realmente una conducción. Entonces, a mí no me preocupa tener pocas atribuciones, me preocuparía no tener idea y no tener la determinación de luchar por cambiar esa situación, ¿no? Claro. Oiga, señor San Martín. Sansana. Pero ese... Martín Sansana. Es que su folleto decía Martín Sansana, es que aquí lo tengo. Ahí está. Martín. Pero su primer nombre es Martín. ¿Cómo es su primer nombre usted? Martín. Martín, ¿por qué le digo Martín yo? Es que me dijo San Martín. Ese es otro candidato. Pero es un candidato, lo estoy colocando como un prócer de la patria. Eso sí, ahí estamos bien. Oiga, en su lista, ¿cuántos van? Vamos 4, una persona del Partido Ecologista y 3 independientes. Yo soy independiente también, o sea, no pertenezco a ningún partido. ¿Va solo? Es decir, ¿usted su campaña la fomenta solo? ¿Sin partido, ningún partido lo ayuda? No, estamos dentro de una lista que es del Partido Ecologista, pero en esa van militantes y van gente que no es militante, ¿cierto? Y somos varios de San Pedro de la Paz, y yo personalmente tengo un gran compromiso con la gente de la Cuenca del Carbón, además de que he estado luchando por temas ambientales, defensa de los humedales urbanos. ¿Usted es ecologista? ¿También? Yo soy ecologista en mis ideas, digamos. Claro, no en el partido, pero sí soy ecologista. Pero tiene un luchador en ese sentido. Sí. ¿Qué me dijo que antes que se relacionaba mucho con gente de Lota? O sea, yo creo que ahí tenemos una deuda con la Cuenca del Carbón tremenda.
esta región tiene una deuda, el país tiene una deuda con... ¿Fue malo que se hayan cerrado esas minas? Fue malo que se hayan cerrado en contra de la voluntad de la gente y sin un proyecto sólido para reemplazarlo, Claro. ¿no? Si se hubiese cerrado en acuerdo con la gente y no por encima de ellos, y se hubiese cerrado con un proyecto de largo plazo de reconvertir y de reinventar esa ciudad y esa economía, quizá hubiese sido bueno. Bueno, Yo creo que no fue bueno, pero creo que la identidad minera sigue latiendo en Lota y Coronel, Curanilagua y Lebu, que ya es otra provincia, Sí. ¿cierto? Y creo que esa es la base para poder volver a pararse ese sector, pero tiene que reinventarse. ¿Eh? ¿fue una muerte de esa comuna? ¿Cerrarla? Porque después nunca surgió más. Nunca surgió, pero yo creo que tiene mucho potencial, sí, tiene mucho potencial. Lo que pasa es que como hay mucha necesidad, los empresarios y el gobierno se aprovechan y le tiran cualquier proyecto, cualquier cosa. Hay que hacer una termoeléctrica, tirémosla para Coronel, total, como necesitan empleo, que se coman la contaminación. ¿Y a Lota qué? No, a Lota solo proyectos de mejoramiento urbano que la gente viva del asistencialismo. ¿Por qué? Porque no saben cómo reconvertir y levantar esa zona. La verdad es que se puede. Lota tiene patrimonio, Sí. tiene un tremendo patrimonio histórico, Playa Hermosa. tiene hermosos lugares, Lugar. Corcura, ¿cierto? El mismo Sí. parque Isidora Cousiño, Sí. Lota Alto. Entonces tiene identidad, tiene Playa Blanca ahí mismo al lado. Yo creo que se puede reinventar y tiene algo que es súper bueno y que costó bastante, pero que fue una muy buena iniciativa, que es el CFT, Ya. Centro de Formación Técnica de la Universidad de Concepción. El único que está en la El único. Y entonces, pero hay que profundizar. ¿Por qué no tenemos, mucha gente de Lota y Coronel va a estudiar a Concepción? ¿Por qué no tenemos una sede de la universidad ahí? Que trabaje con el CFT, que trabaje pensando con el gobierno regional qué empleos y qué industrias nuevas vamos a instalar ahí. Ahí tenemos un gran desafío. Y en San Pedro y en parte de Coronel lo que tenemos es un crecimiento urbano desordenado, no planificado, que hoy día a la gente que vivimos ahí nos pasa la cuenta. Nos pasa la cuenta con los tacos, nos Claro. pasa la cuenta con la desigualdad tremenda que tenemos, de sectores muy ricos y sectores muy necesitados, y nos pasa la cuenta en la destrucción del medio ambiente. ¿Y cómo se puede gestionar eso en el puesto ahí? El Consejo Regional tiene algunas atribuciones, aprueba el Plan Regulador Metropolitano, que es el que norma el uso de suelo en toda la intercomuna, Concepción, Talcahuano, Tomé, Chiguayante, San Pedro, Coronel, Lota, Santa Juana, Pero Hualqui. tiene autoridad en decidir, por ejemplo, algunas con las termoeléctricas, en ese sentido, que han habido tantos problemas, que no se han aprobado, que como que lo han impuesto a algunas comunas en ese sentido. Yo creo que tiene algo de autoridad. El problema es que no usa la que tiene y no tiene ideas de para qué quisiera más autoridad. Pero creo que hay gente, el nuevo consejo yo creo que va a tener otra gente y va a estar mucho más sintonizado con los problemas de la ciudadanía. Y yo creo que tiene que luchar, tiene que ganarse un puesto. Yo hablo con la gente en la calle y la gente me dice, Ya. ¿qué es qué el le dice la core? gente? ¿Qué es el core? Es que Me dicen hay- dos cosas. sí. ¿Qué es el core? Y después me dicen, no, pero es que los políticos no, son todos iguales. El que llega ahí, aunque no esté sucio, se ensucia. ¿Para qué voy a votar? Esas son las dos cosas que más he escuchado. En ese sentido. Pero vamos a dejar que la política la sigan teniendo algunos encerrada, No. o la recuperamos como un instrumento de cambio para resolver los problemas de este país, los problemas estratégicos de desarrollo y de igualdad social. Yo creo que ahí la decisión es clara, o sea, hay que dar la pelea, hay que dar la pelea. Claro. Y usted ha vivido harto en el asunto, como ha tenido experiencia en la parte ecologista. Sí. ¿Cómo están nuestros humedales acá, nuestras lagunas? Se han prometido que las van a arreglar, Sí. se van a descontaminar y todo eso, pero no pasa nada. Se Yo han creo que aplicado proyectos en ese sentido. como en todo lo que pasa en Concepción, en el Gran Concepción, estamos años atrasados.
¿no? Quizá en algunas cosas incluso vamos por el buen camino, quizá, pero vamos por el buen camino en una velocidad que es más lenta que la velocidad de los problemas. Entonces los problemas crecen más rápido que la velocidad nuestra en resolverlos. Y yo creo que en el tema ambiental es un tema clarísimo. Ya hay conciencia, hace algunos años cuando hablábamos de los humedales, que decían, no, pues si esos son pantanos, hay puros zancudos ahí, pues. Esa cuestión hay que sanearla, hay que rellenarla y construir. ¿Ya? Bueno, y ahí si usted rellena un humedal, además de que va a tener problemas de inundaciones, va a tener una construcción en un suelo que no está apto. Y que con los terremotos, que resulta que aquí tenemos, ¿cierto? Y con los tsunamis es una zona por donde va a entrar el agua y es una zona por donde las construcciones se van a desarmar y tienen menor resistencia. Entonces, yo creo que estamos mal. Ahora estamos tomando conciencia como sociedad, como región, pero todavía seguimos destruyendo. O sea, el humedal Paicaví está prácticamente destruido. En una sesión que se hizo también de los humedales, ¿se acuerdan? Sí. No sé si usted estuvo ahí o no, cuando quedó... Sí, la embarrada. La embarrada. Claro, tuvimos que salir ahí, porque si no... Porque el común de la gente no sabe. Qué bueno que usted estuvo para explicarle a la gente qué pasó en esa sesión. ¿Qué pasó? ¿Por qué era tan importante que el Consejo votara en contra y votó a favor? ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí, en todas las comunas, no me voy a centrar en una nomás, porque la verdad es que aquí todas las autoridades comunales se han centrado en dónde hay tierra barata para hacer crecer la ciudad. Y donde esa tierra son los humedales, que en realidad no son tierra. Los humedales son una zona de transición entre tierra y agua. A veces están más inundados, a veces están más secos. Pero son zonas inundables que además tienen ecosistemas, tienen aves especiales que van para allá, tienen mamíferos, los coipos, en San Pedro todavía se pueden encontrar algunos coipos, reptiles, peces. Entonces, creen que esos pantanos se pueden rellenar sin ninguna consecuencia. Es decir, lo que ellos en el fondo lo que quieren algunas personas es esos terrenos transformarlos que no son no habitables para trasladarlos para crear poblaciones en esos... Porque si uno ve alguien que tiene una empresa constructora, compra ese terreno barato porque es insalubre y después hace un condominio medio pituco y le pone un nombre alturas de algo o valle de no sé qué y lo vende caro, ¿cierto? Pero ¿negocio redondo? Sí, pero está para él, ese privado, pero no para los que compran, porque van a tener problemas de humedad, van a tener problemas con el sismo, y no para la ciudad, que perdemos todo, y menos para el medio ambiente. Entonces, las autoridades, de nuevo volvemos al tema de las atribuciones, las autoridades no tienen todas las atribuciones, es cierto, pero si tienen voluntad política, si tienen determinación, y si tratan de entenderse con los vecinos, siempre se pueden encontrar caminos. Cuando falta esa voluntad política, las autoridades lo que dicen es que no tenemos atribuciones. Claro. Y entonces ahí hay un problema complejo. Y ¿qué pasó en esa reunión del Consejo? ¿Por qué hubo tanta polémica? Yo creo que por eso mismo, porque las autoridades, si bien aquí hay un problema de país, no es solo un problema de las comunas, aquí faltan leyes, faltan normativas, falta una institucionalidad ambiental que realmente proteja a la naturaleza y realmente tome en cuenta las comunidades, los barrios y las personas, y obviamente que no va a ser un consejo municipal que va a resolver eso. Claro. Pero el humedal Paicaví, en este caso, como ha pasado con el humedal Los Batros, la municipalidad puede declarar algunas zonas como zona de riesgo de inundación y por lo tanto no permitir que construyan. Tal vez también puede la municipalidad impulsar que se declare santuario de la naturaleza. ¿Y por qué no se hizo con eso, con lo que estaba peleando? Bueno, yo no quiero ser mal pensado, pero yo diría que en esta ciudad los intereses inmobiliarios pesan harto. Son hartos recursos, siempre las campañas políticas son caras, siempre hay algún pariente que tiene algún negocito,
Entonces, Hay muchos intereses creados en los humedales. por supuesto, por supuesto, en los humedales, en la cordillera Nahuelbuta, en los cerros, que son un sector que hoy día está muy forestado. Lamentablemente tenemos la industria forestal. Cuando se habla de la industria forestal, a veces pensamos en la cordillera, en el sur. El Gran Concepción tiene casi la mitad de su superficie, es decir, en el medio de la ciudad, en la ciudad, tenemos casi la mitad de la superficie con plantaciones forestales. No corresponde. Lo que corresponde, si queremos tener bosque, tengamos bosque, pero bosque de verdad, tengamos parques, no plantaciones forestales que lo que hacen es destruir el agua, destruir los cerros, provocar riesgos de incendios enormes, que los hemos sufrido y parece que vamos a seguir sufriéndolo. No corresponde. Entonces, hay una mirada muy limitada, muy estrecha sobre cómo podemos desarrollar una ciudad más ecológica por la economía. Se cree que la economía no tiene nada que ver con la ecología. Que tenemos que resolver la economía y después resolvamos la ecología. Ahora, yo le digo a alguien, trate de contar sus lucas sin respirar, a ver cuánto aguanta. Trate de revisar su cuenta bancaria sin tomar agua por una semana, a ver cuánto aguanta. O sea, es mentira, la economía depende de la ecología, y si estamos destruyendo la ecología, lo que estamos haciendo es empobreciéndonos, y algunos pocos se están llenando de lucas, pero no va a servir de nada, porque si el planeta le va mal, nos va a ir mal a todo eso. Lo estamos viendo con el cambio climático, el cual nuestra región está siendo tremendamente afectada en materia de cambio de temperatura, en materia de agua, en materia de cambio de clima, y la verdad es que la autoridad y el Consejo Regional tenemos un par de plancitos y un par de ideas. Tendríamos que ser los campeones de enfrentar el cambio climático, porque nos está afectando y no va a ser positivo. Hace algunos años se creía, la autoridad decía, es que gracias al cambio climático ahora se va a poder plantar uva hasta en la Patagonia. El aumento de la temperatura es uno de los cambios, pero la verdad es que cambia todo, cambia las lluvias, el clima es mucho menos predecible, tenemos eventos mucho más fuertes, y la verdad es que nadie va a salir ganando con esto. Claro, en ese sentido. ¿Y cómo lo evitamos? ¿Qué, imagínense que si nuestras mismas autoridades están votando para que se cambie el suelo. Bueno. Enfrentar el cambio climático requiere una política integral. No hay una sola medida así milagrosa, Claro. pero por ejemplo, en vez de quemar carbón, que es lo que estamos haciendo con las termoeléctricas, y quemar metano y emitir más gases de efecto invernadero, tendríamos que estar pensando en cómo recuperar el bosque nativo. Tendríamos que estar pensando... Pero nativo, a lo que vamos, no inclusive plantaciones de pino. Estamos hablando de eucalipto, de otra... Ni pino ni eucalipto, autóctono, nativo, ¿no? Tendríamos que pensar en una industria de la madera que, en vez de producir millones y millones de toneladas de pedacitos de madera, produzca casas, produzca muebles, produzca innovación, instrumentos para computador. El otro día vi que vendían una carcasa de teléfono y de computadores de madera. Súper interesante. Barcos. La madera es un elemento súper importante en los barcos de alto estándar, ¿no? Pero nosotros no estamos viendo eso. Entonces, nosotros al contrario, vemos volumen. Y se despacha allá, y allá lo procesan y nos venden acá de vuelta. Y nos venden más caro. Las casas prefabricadas, canadienses o colombianas. ¿Por qué no? Aquí hay un déficit de vivienda. La madera es un material súper noble, se pueden hacer muchas cosas. Hay artesanos, buenos artesanos, hay que crear escuelas de artes y oficios, más liceos politécnicos. Yo creo que ahí podemos hacer muchas cosas, sobre todo yo diría abrir un camino de desarrollo distinto. Al llegar a eso,
¿Le ha tocado recorrer las comunas todas? Las que donde usted va? Me falta, yo diría que Santa Juana es lo que me está faltando más. Pero ¿Qué ha logrado ver en las comunas que son... Aquí está mi torpeo. Que son aquí Coronel, Lota, Santa Juana, Hualqui y San Pedro de Lama. ¿Qué ha tocado de conversar con la gente? Sí. He visto varias cosas. Una, hay sectores que están creciendo, donde hay más recursos, pero donde tienen nuevos problemas. Hay sectores que están muy estancados y que están pagando, y otros que están pagando el precio de un desarrollo desequilibrado e insustentable. Y yo diría que hay un malestar tremendo, pero no hay todavía el camino de solución a ese malestar. Porque yo también estoy choreado con la política, pero hay que buscar un camino, hay que construir un proyecto común. Si no, lo que pasa es que nos choreamos, como se dice en un buen chileno, pateamos la perra un rato, pero no cambiamos nada. Entonces, eso no nos sirve. Si estamos choreados, usemos esa energía para transformar y construir algo distinto. Claro. ¿No? Si no, la verdad es que los de arriba, los que mandan, se van a reír un poco y todo queda en nada. Claro. Y lo otro que le quiero decir es, yo creo que la situación de las personas mayores, ahí pensando ¿En los adultos mayores? Sí, la situación de las personas mayores y de la infancia en nuestra región está muy desmejorado, muy desmejorado. Faltan más Sí. casas de acogida, en ese sentido, como casas que tengan especialmente para orientar hacia el adulto mayor. Yo diría que lo primero, falta eso. Pero lo primero que falta es decir, los adultos mayores y la infancia, pensando en esos dos extremos, no son problemas. Porque aquí se habla, yo he escuchado varios candidatos que dicen, el problema del adulto mayor, el problema de la infancia, el problema del adulto... Viejo, si la infancia y la vejez son etapas de la vida, no son problemas. Claro. Por lo tanto, no es que es un problema. Después, todos pasamos por todas esas etapas, todos los que, por lo tanto, no son un grupo en especial, es un problema país, la mala situación que tienen muchos adultos mayores, pero no es que sean ellos un problema de ellos, como que, ayudemos a los adultos mayores, poco menos que un problema que tienen ellos. No, es un problema del país, porque el país está envejeciendo, el país, Claro. todos. Vamos a llegar a un nivel al 2025, 2030, que vamos a llegar casi parejo con adultos mayores con la juventud. Y cada vez los adultos mayores van a vivir más, es decir, no solo va a haber gente mayor, sino que va a haber gente muy mayor. Se está ampliando la trecha de... Y eso es verdad que genera nuevas demandas, porque como la salud de esa gente, la previsión, imagínense con la previsión, con su perdón, digamos, la porquería de previsión y de pensiones que tenemos hoy día, para la mayoría de los chilenos y chilenas, imagínate que ahora la gente vive 10 años más. Eso que ya no alcanzaba, menos va a alcanzar. Entonces, hay que cambiar. Pero también yo creo que hay una oportunidad y que pasa, en primer lugar, los adultos mayores van a ser parte importante de la construcción de Chile. No son gente que... Es verdad que hay gente que ya está con algunas capacidades más limitadas de movilidad, de lectura, de entendimiento, pero la mayoría de los adultos mayores en Chile es gente que sigue aportando y puede aportar más. Entonces no los miremos como los pobres viejitos. Pobre viejito, que no dejarlo postrado en otra parte. No tiene opinión, hay que darle... ¿Qué es lo que hacen los políticos tradicionales? Van y le dan algo para el bingo. Bien, está bien, no está mal. Que van y le ayudan en algo, ¿cierto? Pero, oye, si adultos mayores aquí vamos a hacer todo. Adultos mayores, además, en esta región, un 60% de los adultos mayores son jefes de hogar, es decir, paran la olla. No hay gente que está no, solo...
gente que sigue trabajando, gente que sigue elaborando, Claro. porque Y siguen como tú dices, aportando. no van a jubilar con unas jubilaciones No, que son por supuesto. indignas. Imagínate, Están obligados. están obligados. Yo lo veo siempre, lo vi con mi madre, que falleció, 50 años de profesora, para jubilar, para ganar 150.000 pesos. Que no alcanzan ni para los remedios, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ahí tenemos un gran tema, pero no es un problema de los adultos mayores, es un problema del país, ¿no? Y mientras pensemos que pobres adultos mayores, no, pobres de todos nosotros que aceptamos y estamos dejando que eso ocurra en nuestro país. Yo creo que el primer cambio ahí de nuevo es un cambio de actitud, y los adultos mayores, las personas mayores, pueden ser un tremendo aporte. Siempre digo, hay muchas profesoras jubiladas que en vez de estar trabajando de mal gusto en la escuela, podrían estar en proyectos de educación comunitaria que Claro. les dieron un suplemento económico, pero trabajando de otra forma, aportando Y ¿cierto? más dignamente, como lo dices más tú. dignamente. Entonces, hay que ser un poco creativos, no podemos quedarnos solo con las soluciones que existían para los problemas del siglo XX, hay que pensar en nuevas soluciones, pero hay que dignificar la vida de los habitantes de esta región, que la verdad es que Hay que cambiar, como dice, hay que cambiar el switch. se ve que si bien tenemos más cosas, porque tenemos más acceso a, no sé, a los celulares, a los computadores, a la televisión, al endeudamiento, nos estamos quedando pobres como sociedad en la falta de respeto, la falta de valores, la falta de educación, la falta de ciudadanía, esto que nadie quiere hacerse cargo del bien común y de la política. Eso es una falta de ciudadanía, necesitamos ahí Claro. otro tipo de educación, otro tipo de convivencia, donde aquí todo el mundo quiere atropellar al otro, no le importa. Eso no lo va a resolver el PIB per cápita, el tener más lucas. O cambiamos la actitud y realmente valoramos lo que es importante, o aquí no hay lucas que nos va a salvar de ser un país súper agresivo, que es para allá para donde vamos. Para donde vamos apuntando. Sí. Yo lo vi anoche, no sé si usted vio la noticia, estaban entregando el pase del adulto mayor. ¿Vio? Sí, ¿Vio cómo tenían esa gente los adultos mayores sí. que lo hacen ir y yo lo encuentro una forma indigna? Sí, Porque es ellos indigno. tienen los registros y todo, y el adulto mayor necesita que se lo vayan a dejar. ¿Cómo incitan a todos esos adultos mayores esperan haciendo cola? Entonces, si ellos tienen los datos, más encima, el adulto mayor le está pagando más encima. Sí. Entonces, Y es ahí donde vuelvo al tema, el problema del adulto mayor Claro. no es un problema del adulto mayor. claro, También es el problema del transporte, claro, también es el problema de la salud pública, también es el problema de que las calles son cada vez menos amigables para los peatones, Sí. también es el problema de la contaminación. Todos esos también son problemas del adulto mayor. Entonces, es verdad que tiene algunas cuestiones específicas, pero bueno, todos somos diferentes. Entonces, claro. yo creo que en materia de transporte, yo creo firmemente que nuestra zona está colapsada y necesita un sistema de transporte integrado de toda la intercomuna, con una empresa pública de transporte, con el desarrollo del biotren, que puede ser una columna vertebral de esa empresa pública de transporte metropolitana, y a los adultos mayores y a los niños, el pase tiene que ser gratis. claro. Tiene que ser Tiene que gratis ser. y en buenas condiciones, porque no basta que sea gratis y se trate a las personas como un bulto. Claro, Porque tiene uno que- dice, bueno, está bien, no estoy pagando, pero tengo que aceptar cualquier cosa. No. Ahora usted me dirá, eso es una utopía, eso es nadar contra la corriente. Eso existe en otras partes, ¿no? Existe en muchas otras partes. De Latinoamérica, incluso en Curitiba, Ya. en Medellín, existe un buen sistema de transporte, existe en Europa, existe en Estados Unidos, en México. También existen malos ejemplos, pero existen buenos casos. Y yo creo que nosotros no hay ninguna razón estructural para que nosotros no tengamos un buen sistema de transporte público que dignifique, Costaba. y va a costar. Y es más, va a costar. Pero si no lo enfrentamos como un problema y seguimos esperando que otros resuelvan el problema, la verdad es que no lo vamos a resolver. En ese sentido, como usted lo... hace falta que
lo que se ha hecho acá en transporte, el tren que corre hacia Coronel, Sí. yo no sé cómo estará cumpliendo todas las expectativas en ese sentido, pero ha sido un avance, ¿eh? Ha sido un avance, yo creo que hay alguna gente y algunas autoridades también, comunidades y autoridades que se dieron cuenta que era una necesidad. Vamos muy atrasados, porque en realidad la línea férrea todavía se está discutiendo y que hay un proyecto y que algún día la vamos a soterrar. Y siendo, como tú dices, de la línea férrea, siendo un país que está hecho para tener un tren. Oye, pero si tuvimos y lo perdimos, pero hay que volver a tenerlo. Bueno, en el gobierno de Lago con él fue la única vez que llegó el tren a Puerto Montt, parece que le iban dejando los durmientes, se le iban dejando delante a la... Era para fotos, ¿cierto? Era para fotos. No había una política de largo plazo. No. Y el tema de tren, que es una gran inversión, se necesita una política de largo plazo. Pero en la ciudad el biotren puede ser fundamental, también para el transporte de carga. Tenemos que extender el biotren a Lota. Claro. Lota, que es una zona... ¿No está llegando a Lota? No, claro que no. ¿Llega solamente a Coronel? A Coronel. Necesitamos más estaciones, necesitamos otra línea, necesitamos soterrar algunas partes de la vía. ¿Para qué? Para que no se formen barreras que al final lo que hacen es segregar, así como las grandes autopistas que estamos creando están separando los barrios, destruyendo los barrios, Sí. y creando bolsones donde la gente no se encuentra, la gente no comparte, y los que quedaron del lado equivocado de la línea, del tren o de la autopista, son aros. Entonces, yo creo que de quién depende cambiar eso. Podemos alegar harto, ¿eh? Pero si no tomamos nosotros en nuestras manos la idea de que podemos construir una ciudad distinta, una región distinta, más justa y más ecológica, estamos sonados. Nos vamos a quedar con la sobre Santiago, como es el biotren, que tenemos unos vagones que los compraron de segunda mano desde España, Desde España. y ahora los de pero tercera ahora- mano los desde- tenemos acá. Y ahora los últimos que llegó, no sé si los vio, que ahora que nos traen, nos llevan conductor. En la nueva estación, no sé si es la estación 6 que están inaugurando en Santiago. En Santiago. Sí. Bueno, en Santiago se han gastado miles de millones de dólares. Ya van en la línea 6 del metro. Y aquí lo que tenemos es un trencito que por suerte lo tenemos, y harto que ha costado tenerlo, pero es que ¿No se le han dado los recursos para implementar más el biotech que corre acá? no, claro que no. Tenemos además... ¿Qué ha faltado de nuestros candidatos? Porque eso se define los fondos en el gobierno regional, ¿no es cierto? Sí. ¿El proyecto? ¿Ha faltado No, más? hay algunos proyectos de esa envergadura que el proyecto regional aporta algo, digamos, el gobierno Bien. regional aporta, pero muchos son fondos de la Subdere o de Santiago, de los ministerios. Entonces, lo que falta es creernos el cuento, y si vemos que tenemos una necesidad, nos unimos, y si no tenemos los recursos, vamos y luchamos por esos recursos, o los generamos de alguna forma. Pero aquí lo que hemos estado hablando un buen rato, necesidades, corren por un lado, y los proyectos que se hacen como que corrieran por otro. ¿No? Entonces, yo creo que hay que dar vuelta a la lógica con la cual se hace la política, y la política es una función pública que está destinada al bien común, no a enriquecerse, no a generar mayorías partidarias tampoco. Los partidos pueden tener un rol en la medida que respondan a la gente, y tiene que haber control. Cuando yo decía hay que construir la política de abajo para arriba, tienen que haber controles, no cheque en blanco a los políticos. Así como los elegimos, ¿por qué no los podemos sacar? ¿Por qué no podemos fiscalizar más? ¿Por qué no somos partícipes de las grandes decisiones con referéndum, con plebiscito? Y lo primero que necesitaríamos, una asamblea constituyente, democrática, participativa, para que construyéramos una constitución de la cual todos nos sentimos representados. Claro. Quizá en algunas cosas no sería como me gustaría a mí o como le gustaría ¿Pero a la usted. Asamblea Constituyente usted le quiere para cambiar la Constitución? Claro, por supuesto. ¿Ya? Construir la constitución es como el rayado de la cancha, Claro. fundamental. El primer rayado de la cancha. Tenemos que construir un rayado de la cancha que se haga entre todos. No va a ser a mi pinta ni a la suya.
pero lo construimos entre todos. Lo que tenemos hoy día lo construyeron media docena de personas en una salita como esta quizá más elegante, ¿cierto? En Santiago, pero lo construyó media docena de personas. Entonces, para defender ciertos intereses y con una visión sesgada, que no representaba al conjunto de los chilenos, y más encima se aprobó en un referéndum, en un plebiscito fraudulento. Pero fíjese, hasta Pinochet hizo más plebiscitos que los gobiernos llamados democráticos. Claro. Es verdad que hizo uno fraudulento y que el otro le iba a desconocer. Bueno, también. Pero ¿por qué no tenemos plebiscitos? ¿Por qué no tenemos referéndum? ¿Por qué en la región no podemos decidir sobre los grandes proyectos, discutir, decidir, tratar de mejorarlos? Entonces, si no cambia eso, si no cambia esa forma de hacer política, yo entiendo cuando la gente dice entonces da lo mismo. Sí, lo vemos en el asunto de la no más AFP. Tampoco está. ahora el gobierno dijo que se lava las manos, que Oye, tiraba la pelota para que allá. yo creo que ese es un tema, no puede ser, porque la verdad es que todo el mundo conoce, todos sabemos cómo son las pensiones de los mayores. Claro. Incluso uno ve casos donde gente que cotizó toda la vida sin laguna, igual no le alcanza, ¿no es? Entonces yo creo que ahí lo que falta es, la ciudadanía va a tener que ponerse un poco más, ponerse roja para no ponerse colorada de a poco, no me acuerdo cómo era el dicho, pero El problema es cómo cambiamos el sistema, así es el gran bueno, el asunto. problema es que hay gente que no quiere cambiar. Hay un grupo, como son las AFP y las grandes empresas Es un negocio redondo para que ellos. usan los dineros de la AFP para financiarse, que no les interesa Claro. que cambiemos las AFP. Porque el problema de ellos no es si las AFP... Y ya el gobierno, Nos da buena este pensión, gobierno le ¿no? quedó grande el problema de la... No, No solamente el problema de la FP, el problema de que era el caballito de batalla, que era la educación, sí, también le quedó grande. le quedó grande porque yo creo que por varias razones, además de algunos errores tremendos y no se supieron manejar con el tema del caso Cabal, y con eso colapsó el gobierno, esa es la verdad, y después de eso nunca más fue lo mismo. Claro. Pero además porque prometieron una cosa para salir elegidos, y la verdad es que ni tenían la decisión de hacerlo, ni tampoco, aunque hubiesen querido hacerlo, no tenían la fuerza, Le faltó tenían el apoyo del presidente en ese sentido. Le dieron vuelta su gente la espalda. Es que su gente nunca fue su gente, era una bolsa de gatos que quería volver al poder. Y Claro. dentro de esa bolsa de gatos, quizá habían algunos gatos que sí querían algunos cambios, y muchos otros que lo que querían era acomodarse, ¿no? Y pelearse entre ellos. Entonces, yo creo que no es un problema que ella pudiese haber resuelto quizá, pero claramente aquí un ciclo político terminó y necesitamos algo distinto y más que distinto, mejor a lo que existe. Claro. En eso. Sí. ¿Y ustedes por qué candidato van? Nosotros somos el Partido Ecologista y los independientes que están en esa lista, estamos con el Frente Amplio con Beatriz Sánchez. ¿Ya? Ya. Como yo no soy militante, no tengo una obligación militante de apoyarla, pero sí creo que es una persona que tiene una sensibilidad grande y además también se atrevió a dar el salto, ¿no? ¿La Beatriz? Sí, también se atrevió a dar un salto que yo creo que no es cualquier cosa, y yo espero que ella pueda, no solo que le vaya bien en las elecciones, porque mal que mal el Frente Amplio ya es la tercera fuerza política de este país, y yo creo que eso es ¿Tercera fuerza? es la tercera fuerza. Está la derecha, está la nueva mayoría como bloque, ¿cierto? Y está el Frente Amplio como la tercera fuerza, y yo creo que ese es un gran aporte, y yo creo que ella tiene un gran rol, más no solo en ser ojalá elegida, sino que en ayudar a consolidar esa gran fuerza, que como una fuerza media joven, no todos son jóvenes, pero hay bastante juventud, yo creo que todavía tiene mucho que resolver y mucho que pulir, y tiene muchos ajustes que hacer también. El mundo no empezó ayer, hay problemas de larga data y hay que tener experiencia, hay que tener la fuerza para resolver los problemas, y eso toma tiempo. Pero yo creo que
es una generación, la generación del 2011, del 2006, de gente joven que dio ese salto a decir, en realidad estoy aburrido que los otros decían por mí y no me voy a ir para la casa. Claro. Voy a tratar de hacer algo. Bien o mal, con ideas distintas, ¿cierto? O tratar, vamos a decir. Pero hay que tratar, hay que... Bueno, y yo creo que además Chile es un país hoy día donde la juventud es distinta, Bien, es mucho especial, más, la juventud. es mucho más atrevida, es más creativa, es más innovadora. Quizá por ahí le faltan otras cosas que existían antes y que también tienen que equilibrarse un poco, ¿cierto? Pero yo creo que tienen las patas para hacer algo bueno. Hay que equilibrar el proyecto de modo que sea sólido, ¿cierto? Y sea transformador. Y que sea hábil y se pueda hacer. Sí, tiene que poder hacerse. Pero eso no depende, yo creo que de los partidos del Frente Amplio, depende de la actitud de la gente, de la ciudadanía. Porque sin la ciudadanía no hay coalición política que vaya a hacer las transformaciones que necesitamos. Y en el último debate se vio bastante débil la Beatriz Sánchez, ¿eh? Sí. ¿Usted dice el de la Universidad de Chile? Yo vi hoy día... No, el del Senado. Ya, no vi ese, así que no ¿Hoy podría día dice que decirle. hubo otro? Hoy ¿No día ve? hubo, sí, en la Universidad de Chile un debate presidencial. Ya, pero me dijeron que no estaban todos los candidatos. No sé. Faltó Piñera. Ah, ya. Sí, es lo único que falta. Sí. Pero no, se produjo ahí un debate bien interesante. Yo creo que lo más ¿Fue importante- debate o conversación? hubo de las dos cosas. Hubo hasta agarrada del moño ahí entre ¿Entre Meo y Guillé, y también entre Cast y Artés. El Es- Meo siempre se ha puesto bien polémico. Sí, sí. Yo no sé si después le irá a pasar la cuenta porque a la gente, el común de la gente no le gusta Claro, hacer tanta es que- polémica o pelea en ese Es que sentido. le sacaron a relucir la señora. Otra vez, se la sacaron. Entonces ahí, claro, ¿El la Cas cosa... le sacó la señora? No, el Guillé. Guillé. Entonces ahí la cosa se puso ahí medio que tú me dijiste, que yo vivo de esta forma, que a mi señora no la meta, que bueno, ahí entonces... Y eso pero- que fueron colegas con Guillé, trabajaron juntos en Televisión Nacional, Guillé con Sí, la Karen. bueno, yo creo que bueno, es un debate, está bien. Yo creo que lo más importante en todo caso es que se planteen algunos temas, los temas que hay que resolver. Yo creo que Ya. más allá de la anécdota, ¿cierto?, de que se agarran del moño algunos, que discutamos, por ejemplo, sobre las pensiones, que discutamos sobre... ¿Hablaron algo de las pensiones? Yo creo que, mira, yo creo que no es lo suficiente. O temas solo de contingencia, ¿no? Yo creo que no se ha hablado lo suficiente en el sentido de, bueno, si estamos de acuerdo con que las pensiones son malas, yo entiendo que Piñera o que Kast no quieran hacer cambios ahí, o cambios profundos, digamos. Pero si los otros candidatos están de acuerdo, ¿por qué no toman un acuerdo y no se ponen un poco más firmes en cuestionar el modelo y en decir, ya, entonces avancemos independientemente de quién gane? De quien gane Oye, en ese- pongámonos ciertas metas. Yo creo que eso no se da, yo creo que falta madurez ahí también de algunas fuerzas políticas que lo que están viendo es si agarran el gobierno o no, y si no llegan al gobierno, ¿dónde se van a refugiar? ¿Dónde se van a atrincherar por los próximos 4 Es años? todo un episodio ese, ¿eh? ¿Cómo así? Si se va el gobierno, está la torta donde sigo ganando, si me voy al servicio público, Sí, y no en el servicio público no van a ganar lo mismo que ganaban en el... Claro. en lo que ganan sí, ahora en el Estado. por supuesto. Yo creo que ahí hay algunas cuestiones fundamentales. O sea, yo por lo menos pienso que tiene que haber un límite. Un funcionario público no debería ganar más de 5 sueldos mínimos. Claro, pero ahí No debería. se- Si se- uno se va a la disparan política, en ese sentido los sueldos y son... en este país la mayoría de la gente gana menos de 400.000 pesos. Pero hay algunos, imagínense. Es decir, menos de 2 sueldos mínimos. Entonces, ¿cómo pueden ganar
8 millones, 7 millones y jubilarse con 5 millones. Lo que Eso es una lo que pasó burla, con eso es una burla. con la que trabajaba en gendarmería. Eso Y es más una- encima la justicia sí. le da favor Más encima y le- tienen que pagarle de ajustado más encima. Sí. Y para atrás, No, eso ¿en, es qué una- mundo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Esa es una burla, pero si estamos indignados con eso tenemos que cambiarlo, no basta con alegar y dejar que sigan haciendo eso, ¿no? Yo creo que el llamado sobre todo es no solo a votar, sino que a informarse, a participar, a organizarse, tener opinión, no seguir dando cheque en blanco a las Blanco, autoridades, sí. porque ya dimos harto cheque en blanco y la verdad es que nos tomaron la mano, el brazo, Nos el cansamos. codo y Sí. los bolsillos. Los bolsillos en ese sentido, como dice usted. Sí. Bueno, algo que quiera acotar, hemos tenido una conversación de todo. un Sí, poco, muy entretenida. muy entretenida. Ojalá que le haya gustado a nuestra gente, a nuestro adulto mayor, que hemos conversado de todo un poco, como decía Pedro Carcuro. Sí. Don Martín, para que vayamos cerrando ya. Sí, bueno, voy a pasar el comercial de rigor de un candidato que tiene que decir, yo soy Martín Sanzana, voy por la lista Frente Ecologista y Ciudadano, ¿Su número? esa es la letra Q y el número es 136. Yo voy a estar al final del voto, el penúltimo en el voto, en San Pedro, Coronel Lota, Santa Juana y Hualqui. Esa es la idea del voto, pero sobre todo los invito a que sigamos construyendo con elecciones, sin elecciones, una región más próspera, más justa y mucho más ecológica también, porque no podemos dejarle a nuestros hijos y nietos y sobrinos un mundo peor del que recibimos, y la verdad es que hoy día estamos más bien en ese peligro de dejar un mundo peor en muchos sentidos. Entonces tenemos que tomar acción, no podemos esconder las cabezas debajo de la cama. tierra, no, aquí hay que jugársela. Sí. Bueno, don Martín, un gusto haberlo tenido acá en la radio del Auto Mayor. Ojalá que no sea la primera ni la última que ande por acá. Y ojalá que le vaya súper bien este 19 de noviembre. 19 de noviembre. Muchas gracias. Bueno, hemos estado ya con nuestro candidato acá en la radio del Auto Mayor. Y estamos ya terminando esta entrevista. Nos estamos viendo en otra oportunidad.